A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Bendito Dios, venimos delante de ti, Padre, tu iglesia, tu cuerpo, mi Señor, tus sacerdotes, tus redimidos, Señor, aquellos a quien tú conoces, Padre, desde antes que fuésemos creados. Está escrito que a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos glorificó. Sabemos, Padre Santo, que muchos dicen ser tu iglesia, Padre, muchos dicen ser creyentes, Padre, pero con sus hechos te niegan. Dice tu palabra, Padre, que tú conoces a los que son tuyos, mi Señor, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Sabemos, Padre, que el que oye la palabra es de Dios, Señor. El que no la oye no es de Dios, Padre Santo, así está escrito, mi Señor. Por eso yo te ruego, Padre, que de todos los que estamos aquí, ninguno endurezca su corazón, Padre, sino que todos tengan un corazón atento, porque tú nos vas a hablar, porque escrito está que tu palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en toda justicia. Todos necesitamos aprender de ti, mi Señor. Todos, tú eres nuestro maestro, mi Señor Jesucristo. Sabemos que el que predica solo es un vaso de barro, Padre. Sabemos que el poder es de Dios. Por eso te rogamos, mi Dios, de tu gracia en esta hora, Padre. Dependemos de tu gracia, mi Señor, para enseñar la sana doctrina, para tener cuidado de la doctrina, Padre, porque sabemos que es muy delicado, que ahorita hay mucho falso maestro que está predicando herejías, que hay mucho falso cristiano que anda por donde quiera y no pertenece a una iglesia, no tiene pastor, está en un desorden, Padre. Ten misericordia de ellos. Tú nos llamaste a un orden, Padre. Yo ruego que traigas sabiduría a esta iglesia y vivamos conforme al orden que tú has establecido en tu palabra. Háblanos en esta tarde, mi Señor. Necesitamos oír tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hace una semana iniciamos carta a los romanos. ¿Por qué se llama así el tema general? Porque aquí esta carta, ¿a quién fue escrita? A la iglesia que estaba en Roma. ¿Cuántos dicen amén? Y hace una semana vimos el primer tema, Pablo presentándose como siervo de Jesucristo. ¿Cómo se presentó Pablo? Como siervo, como alguien que ya pertenecía a Jesucristo. Él por mucho tiempo creyó guardar la ley, creyó enseñar la ley de Dios, se dio cuenta que estaba equivocado, se dio cuenta que las escrituras hablaban del Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y desde ese momento él vivió para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a ver nuestro siguiente tema, ahí mismo en Romanos 1:1, si lo tiene. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo se presenta más Pablo aparte de siervo? Como apóstol de Jesucristo. Ese es nuestro tema. A ver, ¿cómo se presentó Pablo? ¿Por qué será importante que se haya presentado como apóstol? ¿Por qué, mi hermano? Y estamos hablando de un verdadero apóstol. Ahorita, ¿cuántos saben que hay muchos falsos apóstoles en las iglesias cristianas? Porque de hecho este oficio ya no está vigente. Físicamente, porque sí tenemos apóstoles aquí en la Biblia. Pero físicamente ya no hay apóstoles. Hay pastores, hay evangelistas y hay maestros. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a explicar por qué ya no hay apóstoles. Porque la función del apóstol fue poner el fundamento. A ver, ¿cuál fue la función del apóstol y el profeta? Poner el fundamento. Dile que está a tu lado, el fundamento es Jesucristo y su doctrina. A ver, ¿el fundamento cuál es, hermano? Jesucristo y su doctrina. ¿Ya tenemos el fundamento? ¿Ya sabemos quién es Jesucristo? ¿Ya tenemos su palabra revelada? ¿Ya tenemos la doctrina que Jesucristo nos dejó? ¿Necesitamos que alguien ponga otro fundamento? ¿Necesitamos que alguien nos traiga nuevas revelaciones? No, ya está, dile que está a tu lado, ya está. La iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. ¿Cuáles profetas y apóstoles? Los de la Biblia. Por eso usted va a ver en toda la Biblia que la única vez que se puso a otro apóstol fue cuando estaban los apóstoles y Judas ya había muerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué pusieron otro apóstol?
Porque estaba escrito que otro tomara su oficio. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué estaba escrito? Que otro tomara su oficio. Por eso lo hicieron. No es que dijeron ellos, bueno, nos falta uno, nosotros hay que escoger a uno y poner a otro. No, estaba escrito que así se hiciera. Y eligieron a dos. Dos llenaban los requisitos. A ver, ¿cuántos llenaban los requisitos para ser apóstol? Dos, porque ¿cuáles eran los requisitos? A ver. Dice el hermano, ahí dio uno, ver al Señor Jesucristo resucitado. Ese era un requisito. ¿Y el otro requisito? Haber andado con Cristo y haber escuchado ¿qué? La doctrina de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si había dos que llenaban los requisitos, ¿por qué no ponían a los dos? Si los dos tenían los requisitos para ser apóstol, ¿por qué no ponían a los dos apóstoles como ahorita se ponen apóstoles en todos lados? ¿Por qué no los ponían? Porque estaba escrito que nada más uno tomara el oficio de Judas. ¿Cuántos dicen amén? Vaya viendo lo importante de entender las escrituras. Ahora, después de que mataban a los apóstoles, ¿volvían a reunirse y podían constituir a otro apóstol? Ya no, mi hermano, porque ya no estaba escrito que cada que muriese un apóstol pusieran a otro apóstol. Lo que sí constituían los apóstoles eran ancianos. A ver, ¿qué constituían los apóstoles? ¿Qué es un anciano? Es un pastor. Ellos establecían la iglesia, los apóstoles discipulaban a los creyentes, y cuando veían a uno que tenía la gracia de pastor, oraban por él y lo ponían en la iglesia, para que él enseñara la doctrina de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí quiero que quede muy claro este tema, mi hermano. Por eso Pablo dice, apóstol de Jesucristo. ¿Qué les quería decir a los romanos? Yo tengo autoridad para enseñar la doctrina de Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Porque ¿qué les escribió Pablo en la carta de los romanos a la iglesia de Roma? La doctrina, mi hermano. A ver, ¿qué les escribió? La doctrina de la justificación, de la justicia de Dios, de que el hombre es caído, que es esclavo del pecado, de que Cristo es nuestro Salvador, que somos salvos gratuitamente por gracia. ¿Cuántos dicen amén? A ver, los de Roma ¿conocían a Pablo? ¿Usted ha leído la carta de Romanos? ¿Los de Roma conocían a Pablo físicamente? Si Pablo no había ido, mi hermano, ni Pablo conocía a los hermanos de Roma físicamente. Él sabía que eran creyentes porque su fe se oía. Pero él les dice, yo soy apóstol de Jesucristo. A mí el evangelio me lo reveló Jesucristo. A mí directamente Jesucristo vino y me dio su doctrina. Y a mí Jesucristo me envió a ir y predicar el evangelio. Porque si no, ¿cómo iban a recibir su doctrina? A ver, los de Roma, ¿cómo iban a decir? ¿Y quién es Pablo? ¿Y por qué hemos de recibir lo que él nos está enseñando? Él les está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, ¿cómo sabían que la palabra era de Dios? Dice Pablo que el que es de Dios sabe discernir lo que es de Dios, hermano. El que es de Dios, a ver qué sabe discernir. Si tú eres verdadero creyente y tú has leído las escrituras y un falso profeta te da una enseñanza, tú lo detectas. Si eres creyente verdadero. Si no eres creyente y nunca has leído la Biblia, tú te puedes comer todo lo que te enseñan. Pero un verdadero cristiano, ¿qué tiene, hermano? Discernimiento. A ver, ¿qué tiene? Él sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque él tiene su fundamento en la doctrina de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, vamos a ver cómo Pablo tenía la autoridad y vamos a verlo en 1 de Timoteo 2:7. 1 de Timoteo 2:7. Gloria a Dios. 1 de Timoteo 2:7, si lo tienen me dicen amén. Para esto yo fui constituido. ¿Qué fue constituido Pablo? Predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. ¿Qué más? Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahí está, él así se presentaba, maestro de los gentiles. Porque ¿cuál era el ministerio de Pablo? Ir y llevar el evangelio a los gentiles. ¿Sí? En Efesios, bueno, vaya usted a segunda de Pedro 1:19, para que vayamos viendo que la Biblia fue escrita por hombres inspirados, hermano. Porque hay gente que dice, bueno, la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero inspirados por Dios. Segunda de Pedro 1:19. Y miren, esa gente que acepta
apóstoles va a recibir nuevas revelaciones, nuevas visiones de esa gente. Para ellos su cabeza no es Jesucristo, para ellos su cabeza es el apóstol. Ellos no van a hacer lo que diga Cristo, van a hacer lo que dice su apóstol. ¿Sí ven el gran problema que hay ahí y el gran peligro de esas iglesias? Miren, ¿a qué nos manda el Señor? Dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué, mi hermano? A ver, ¿cuál es la palabra profética más segura? Dile que está a tu lado, la Biblia. Esa es la palabra profética más que, mi hermano, porque es inerrante. Dile que está a tu lado, es inerrante, no tiene error la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A la cual hacéis bien, fíjate lo que nos manda Dios, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué, mi hermano? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar, ¿qué, mi hermano? Oscuro. ¿Cuál es nuestra lámpara, mi hermano, para este mundo de tinieblas? Su palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies, dice la Escritura. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué, mi hermano? ¿Qué quiere decir que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, mi hermano? ¿Qué quiere decir? Dile que está a tu lado, aunque las cartas fueron escritas por Pablo, Pedro, Juan, Judas, no escribieron sus pensamientos, no escribieron sus ideas, no escribieron lo que a ellos se les ocurrió, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir, luego dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué, mi hermano? Humana. No es que a Pablo se le ocurrió y dijo, pues voy a escribir esto. No, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién, hermano? Ahora, cualquiera que ahora quiera enseñar, ¿qué debe de enseñar? La palabra escrita. El escrito está, dile que está a tu lado, el escrito está. Y si alguien no te habla conforme al escrito, a él no le ha amanecido, él sigue estando ciego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere un texto claro donde dice eso? Ahorita se lo voy a dar para que no crean que yo estoy inventando esto. En Efesios 3, vamos a Efesios 3, ¿a quién le fue revelada toda esta doctrina, mi hermano? La de la Biblia. ¿Sí lo ha leído? A profetas y apóstoles, mi hermano. ¿A quién le fue revelado? A profetas y a los apóstoles. ¿Dónde dice Efesios 3, del 1 al 5? Vamos a leer. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, ¿los qué? Los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para, ¿con qué dice? Ese era su ministerio, llevarle a los gentiles el evangelio. ¿Que por qué le fue dada, mi hermano? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién, hermano, de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que, mi hermano, revelado. ¿A quién se lo revelaron? A sus santos apóstoles y profetas. A ver, ¿a quién se le fue revelada toda la escritura, hermano? A los profetas y a los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dile que está a tu lado, ya no hay nuevas revelaciones. Esos que se dicen apóstol, ¿estarán escribiendo sus visiones y sus revelaciones en otro libro y después se lo irán a añadir a la Biblia? ¿O qué pensarán esa gente, hermano? Porque esa gente así dice, Dios me reveló que ahora todo lo que yo confiese con mi boca será hecho. Y yo decreto que llueva y va a llover. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que a los cristianos se les sacan demonios? ¿Dónde dice que hay risa santa? ¿Dónde dice que a la gente hay que orar por ella y se tiene que caer? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Pero por qué sacaron todas esas nuevas revelaciones? Porque aceptaron a nuevos apóstoles, hermano. La iglesia tiene que estar sujeta solamente a las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a dar un texto clave, porque hay gente que a lo mejor no lo va a querer aceptar, porque está acostumbrado a que le vengan nuevas revelaciones. Le voy a dar un texto claro, 1 Timoteo 6:3. Ya lo hemos enseñado, pero esto es para los nuevos, porque sé que hay gente que viene nueva, y si él viene de esta enseñanza, ¿qué va a decir de esta enseñanza? Que estamos mal, ¿no? Él va a decir que dice Efesios 4:11, que Jesucristo constituyó apóstoles, profetas y que ahí están y que estos ministerios siguen vigentes.
Ya no, mi hermano. Y ahorita lo vamos a demostrar. Entonces vamos ahí a 1 Timoteo 6:3, ¿lo tiene? A ver, dile que está a tu lado. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de quién, hermano, y a la doctrina que es conforme a qué, mi hermano. ¿Cómo está una persona que se atreve a enseñar algo que no está escrito? ¿Cómo está esa persona? Está envanecido, nada sabe. A ver, ¿cuánto sabe? Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres. ¿Cómo están estos hombres en su entendimiento? Corruptos de entendimiento y privados de qué, mi hermano? De la verdad, que toman la piedad como fuente de qué. ¿Qué dice que hagamos con ellos? Yo ahorita le explicaba aquí a Domingo que todo verdadero creyente tiene un pastor terrenal. ¿Cuántos saben eso? Y tiene que tener una iglesia local. A ver, ¿qué tiene que tener? Tiene que congregarse en una iglesia local y tener un pastor y estar sujeto a su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo me he encontrado muchísima gente allá afuera, hermano, que según tienen un ministerio, según ellos tienen su ministerio, que Dios les habló y que hasta audiblemente oyeron la voz de Dios que les dijo, vete a tal pueblito a predicar. Hermano, si el apóstol Pablo, ¿sabes cómo fue enviado a predicar el evangelio? ¿Sí has visto al apóstol Pablo? Dice que estaba en la iglesia de Antioquía y que a él le dijo Dios a los profetas que había en ese momento, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra a los que los voy a enviar. O sea, Pablo no agarró y dijo, no, yo voy a ir solito, yo voy a hacer lo que yo quiera. Él estaba sujeto en una iglesia, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? No puedes andar tú como se te pegue tu gana andando de aquí para allá. Tienes que estar sujeto a un pastor y ahí el pastor va a ver si eres verdadero creyente y la gracia que Dios te ha dado y se te va a enviar a hacer la obra del Señor. Aquí no es de que Dios me habló a mí directamente. Ya Dios no habla directamente, Dios habla a través de las Escrituras. Esa gente que dice que es que Dios me dijo, dime dónde te dijo aquí en las Escrituras. Porque, ¿cuántos saben que también Satanás habla, hermano? Hay tanta gente, hermano, que dice que Dios le dijo, dime dónde dice la Biblia que lo que tú estás haciendo es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia? Yo me encuentro gente que dice que la sangre de Cristo te cubra. Le digo, ¿dónde dice eso la Biblia? No lo dice, pero a mí Dios me dijo que eso funciona. O sea, ¿tú crees que eso es bíblico? Pero ¿por qué se aferran a algo que no es bíblico? No entienden la verdad, mi hermano. Si conocieras la verdad, no te atreverías a decir tonterías. Porque el que conoce la verdad solo habla, escrito está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí está peligroso hablar cualquier cosa, mi hermano? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hablar solamente? La palabra de Dios. Dice Primera de Pedro que si alguno enseña, ¿qué debe de hablar? Conforme a la palabra de Dios. ¿Sí lo ha leído o lo vamos a ver para los que no lo han leído? Parece que es Primera de Pedro 4:11. Si lo tienen, dice, si alguno habla, hable conforme a sus visiones. Hable conforme a Dios le habló esta mañana, porque esta mañana dice que oyó la voz de Dios. ¿Cómo debe de hablar? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por medio de ¿quién? Por Jesucristo. Toda esa gente que habla sus propias revelaciones está buscando su gloria, mi hermano. Está buscando que la iglesia lo vea como el superungido, como aquel que habla directamente con Dios, que oye la voz de Dios. Él está buscando su gloria. Y los que predican la palabra de Dios, buscamos la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese lo que decía Pablo, mi hermano. Miren, 1 Corintios 14:37. Él dice que si alguien es verdadero creyente, le iba a recibir la doctrina que él traía, mi hermano. Él lo dice aquí, en 1 Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta, ¿o qué? O espiritual, ¿qué debe reconocer si alguien es un verdadero creyente, hermano? ¿Qué debe reconocer? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por eso Pablo, ¿cómo se presentó ante los romanos? Apóstol de Jesucristo.
Yo vi al Señor Jesucristo resucitado y el evangelio a mí no me lo predicó ningún hombre, me lo predicó Jesucristo directamente. Porque ¿cuántos saben que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántos saben que la mayoría de las cartas? Toda esa doctrina, ¿a quién se la dio? Jesucristo, mi hermano. Jesucristo se la dio a Pablo. Él decía, aquí os digo un misterio. ¿Quién le dio ese misterio? Jesucristo. Él no escribía sus visiones, sus pensamientos, él escribía la palabra de Dios. Por eso él era un apóstol de Jesucristo. Amén. Y ahorita le voy a dar ahí las señales del apóstol, los requisitos que él sí los llegó a cumplir. Miren, Efesios 1, 19, 20. Efesios 1, 19, 20. Esto es muy importante. Si llegamos a entender esto, mi hermano, vamos a ser guardados de toda falsa doctrina, mi hermano. Déjeme ver si es 1, 20. Efesios, le dije. Déjeme ver donde dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles, creo que ahí no es, ¿verdad? A ver, el 2, es el 2, perdón. Efesios 2. Efesios 2, 20. ¿Edificado sobre qué? ¿Sobre dónde va a ser edificada la iglesia? ¿Sobre el fundamento de qué, mi hermano? A ver, ¿cómo es que la iglesia va a crecer espiritualmente a la madurez? ¿Cómo va a crecer a la madurez la iglesia? ¿Dónde va a crecer? A ver. En la doctrina de los apóstoles y profetas. A ver, ¿cuántos entienden eso? ¿La iglesia dónde va a ser edificada? Siendo el fundamento, la piedra principal, ¿quién es el fundamento? Jesucristo. Un verdadero apóstol de Jesucristo, un verdadero profeta, ¿de quién te va a hablar? De Jesucristo. Y Cristo lo dijo, que todos los profetas hablaron de él. ¿Y de quién hablan todos los apóstoles? De Jesucristo. Pablo decía que él como perito arquitecto había puesto el fundamento, el cual es Jesucristo. Y que nadie puede poner otro fundamento, nadie. Y ahorita ya hay otros fundamentos. Ahora el fundamento, así como la iglesia católica, para ellos, ¿quién es el fundamento? Pedro, ¿no? Pedro dicen que es la roca, ¿no? Y que después ya los papas que lo sucesaron a él. ¿Quién es el fundamento para ahorita los falsos cristianos? Su apóstol, su pastor. Para nosotros, ¿quién es nuestro fundamento? Jesucristo. Amén. Entonces, miren, un requisito para alguien que va a predicar la palabra, ya se los hemos dado, Tito 1:9, para aquellos que van a servir en esta iglesia. ¿Cuál es un requisito, hermano, para que prediques la palabra de Dios? Tito 1:9. Te estoy dando esto, hermano, porque créeme que muchos no lo entienden esto, por eso están aceptando doctrinas heréticas. ¿Cuál es un requisito en el 9? Retenedor de la palabra, ¿cómo, mi hermano? Fiel, tal como ha sido, ¿qué? Enseñada, para que también pueda exhortar con ¿qué, mi hermano? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, si alguien no enseña lo que es la Biblia, o está inmaduro, no entiende, o no es cristiano. Amén. Vamos a ver que Pablo defendió su apostolado en 1 Corintios 9. ¿Cuántos saben que a Pablo muchos no lo aceptaban como apóstol de Cristo? Sí, no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque él no había andado con Cristo. Decían, pero tú ¿de dónde saliste? Nosotros no sabemos que tú anduviste con Jesucristo. ¿Qué dice 1 Corintios 9:1? ¿Qué les dice Jesucristo a la iglesia de Corinto? ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, decía, para vosotros ciertamente, ¿qué dice Pablo? Lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Sí demostró que era apóstol, el apóstol Pablo, hermano? Sí, porque ahorita vamos a ver que un apóstol tenía señales y prodigios, y vamos a ver que él las tenía. Vamos a ver que un requisito era haber visto a Jesucristo resucitado. Él lo vio, mi hermano. Sí, hay evidencia en la Biblia de que él lo vio. En Gálatas 1:1 dice que él es apóstol, no de hombres. A ver, ¿apóstol de qué? No de hombres, ni por hombres. Hoy en día esos falsos apóstoles dicen tener la autoridad de poner a otros apóstoles, hermano. Un apóstol no era puesto por hombre, era puesto por ¿quién, hermano? Por Dios. Aun cuando se reunieron los apóstoles para sustituir a Judas,
Dice que al Espíritu Santo Él les indicó quién iban a poner. No fueron los hombres, hermano, fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo era apóstol ¿de quién, hermano? De Jesucristo. Amén. Ahora, 1 Corintios 4:9, ¿cuál era la vida de los apóstoles, verdaderos apóstoles de Jesucristo? ¿Cuál era su vida, hermano? ¿Tener carros del último año? ¿Mansiones? ¿Dinero en el banco? ¿Cómo son los apóstoles de hoy en día? Así, ¿no? ¿Cómo era la vida de los apóstoles de Jesucristo? 1 Corintios 4:9. Dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, ¿quiénes, hermano? Los apóstoles, ¿como a qué? Como postreros, como a sentenciados ¿a qué? A muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros, ¿cómo se consideraba Pablo? Débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros ¿cómo? Despreciados. Hasta esta hora padecemos ¿qué? ¿Sí se parece este apóstol a los de ahorita? Hasta esta hora ¿qué padecía Pablo? Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y ¿qué dice Pablo? Y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Ya vio lo que era un verdadero apóstol, hermano? Alguien que por causa del evangelio de Jesucristo padecía persecución, padecía tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante que lo sepa, hermano, porque hoy los falsos apóstoles de hoy en día no viven así, viven de la iglesia, están quitándole su dinero a la iglesia. ¿Qué dice, hermano, en 1 Corintios 15:3? Vamos a ver si Pablo vio a Jesucristo resucitado. 1 Corintios 15:3. Porque era un requisito, ¿no? Haber visto a Cristo resucitado. 1 Corintios 15:3. ¿Lo tenemos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. A ver, ¿qué enseñaba el apóstol Pablo? Lo que había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas, después de que murió y resucitó, ¿a quién le apareció? A Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. A ver, ¿a quién se le apareció Jesucristo por última vez? A Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué dice Pablo? Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjate, él no se consideraba digno, mi hermano, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, él reconocía la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí vio al Señor, hermano? ¿Cómo recibió él el evangelio? Gálatas 1:11, para los que no lo sabían. ¿Quién le predicó a Pablo, mi hermano? Jesucristo, mi hermano. A él no crea que llegó un cristiano y lo evangelizó. A ver, ¿a ti quién te predicó? ¿A ti te predicó Cristo directamente? No, a ti te mandaron un hermano y te empezó a predicar el evangelio. ¿Cuál será? Amén. A Pablo no fue así, mi hermano. A Pablo fue directamente Jesucristo el que le predicó el evangelio. Gálatas 1:11. ¿Lo tiene? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ¿qué, mi hermano? No es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de ¿qué, mi hermano? Nosotros ¿de quién lo recibimos, hermano? ¿Y de quién lo estamos aprendiendo? De hombre, pero él no, sino por revelación ¿de quién, hermano? De Jesucristo. Esto es glorioso, ¿no, mi hermano? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, hermano. Ya se fijó todo el tiempo hasta que ya fue a ver a Pedro y permaneció con él, ¿cuántos? 15 días. ¿Sabe usted que los apóstoles vieron la gracia que Dios le había dado a Pablo como apóstol, hermano? Porque los apóstoles sí reconocieron a Pablo como apóstol. ¿Qué vieron en Pablo, mi hermano? Que él había visto a Jesucristo, porque lo que él hablaba era revelado por Jesucristo. Hasta Pedro nos advierte en su carta que muchos no entienden lo que Pablo decía y torcían las escrituras. Si lo ha leído o no lo ha leído. Si no, lo vamos a leer. Mire, vamos a verlo. Gálatas 2:6. A veces no quiero leer todos los textos, pero me doy cuenta que luego como que no los ha leído, mi hermano. Gálatas 2:6. Vamos a ver cómo Jacobo, Pedro y Juan reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo. Gálatas 2:6 y 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, para nada me importa, decía él. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo. ¿Qué dice Pablo? Me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, ¿de qué, mi hermano? A ver, ¿qué entendieron los apóstoles del apóstol Pablo? Que él había sido comisionado por Cristo a ir a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, porque Pedro, ¿a dónde fue enviado, mi hermano? ¿A predicarle a quién? A los judíos. A ver, no se haga ahí. ¿Qué es la circuncisión, hermano? ¿De qué habla cuando habla de la circuncisión? De los judíos. ¿A dónde fue enviado Pedro? A los judíos. ¿A dónde fue enviado Pablo? A los gentiles, ¿sí? Ahí ponga atención. Dice ahí otra vez. Antes, por el contrario, en el 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, ahí lo enviaron a los gentiles, como a Pedro el de la ¿qué, mi hermano? De la circuncisión. Pedro fue enviado a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. ¿Para quién, hermano? Aquí Pablo le está diciendo, el que envió a Pedro, me envió a mí, que es el Señor Jesucristo. Y vean lo que dicen, y reconociendo la gracia. A ver, ¿qué reconocieron? La gracia que me había sido dada. ¿Quién reconoció esa gracia en él, hermano? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de ¿qué, mi hermano? A ver, ¿quién es el que tiene que ver que alguien en verdad tiene la gracia de Dios? A ver, ¿quiénes son? Ya ahorita en este tiempo. Ahorita, por ejemplo, ustedes reconocen que yo tengo la gracia de pastor, porque mire, usted tiene que ver si yo tengo esa gracia. Y si usted no ve esa gracia en mí, con todo derecho te tiene que ir de la iglesia y buscar un verdadero pastor. Y hablar conmigo y decir, hermano, yo sé usted, no sé quién lo puso, pero usted no puede ser pastor. Pero usted tiene que hablar. El día que levantemos aquí a otro pastor, primeramente Dios, que Dios levante más pastores, ¿quiénes van a ver si realmente es llamado por Dios? La iglesia. La iglesia. Aquí vamos a presentarlo y la iglesia va a decir, no, hermano, pero yo lo conozco. Y yo sé cómo vive y hasta me debe una lana y no me paga. Él no puede ser pastor. Yo sé ahí de su trabajo, dicen que habla groserías. Yo sé de su trabajo que se roba la luz. Yo sé que le pega a su esposa. Yo sé que él no es fiel. ¿Lo podemos poner como pastor? No lo podemos poner. Porque hay requisitos para ser pastor. Entonces, ¿quiénes dieron la gracia en Pablo? Los compañeros. Pablo, Juan, Jacobo. Ellos vieron su vida de Pablo, vieron la palabra que él hablaba, que era conforme a lo que ellos les había enseñado Jesucristo, y dijeron, este sí se le apareció Cristo, a este sí le habló Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si era apóstol Pablo, no era apóstol, hermano. Si era apóstol. Y ahorita vamos a ver otra señal ahí. Mire, en 2 de Pedro 3:15. Pedro reconocía que
que la sabiduría que traía Pablo, hermano, era de Dios. En 2 de Pedro 3:15. Ahorita usted que ya tiene tiempo escuchando la palabra, que ya ha sido discipulado, ¿a poco no si pasamos a alguien aquí a predicar, usted se va a dar cuenta si es palabra de Dios? ¿A poco no se va a dar cuenta? Y usted va a decir, ese no es creyente, yo no sé es mormón o testigo, pero cristiano no es. ¿Sí? ¿A poco no nos vamos a dar cuenta, mi hermano? Por eso tenemos que tener cuidado de a quién ponemos a predicar. Yo trato de discipularlos lo más que se puede y yo les digo, tienes que leer las escrituras. Pregúntele si no a los que predican. Yo los exhorto cada que los veo, ponte a estudiar. Y si algo tienes duda, ven a mí, yo te ayudo a tu tema, pero tienes que tener cuidado de la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien predica, yo estoy ahí cuidando, mi hermano, para que no vaya a decir alguna herejía. 2 de Pedro 3:15, ¿lo tiene? ¿Qué dice, mi hermano? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Sí lo reconocían como su hermano? ¿Qué más reconocía Pedro? Según la sabiduría que le ha sido, ¿qué? ¿Sí reconocía que había recibido la doctrina de Cristo, la revelación de Cristo? O sea, ¿qué dice? Escrito. ¿Dónde? Casi en todas sus, ¿qué? Epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de ¿qué, mi hermano? ¿Es fácil entender las escrituras, hermano? Se necesita la dirección y guianza del Espíritu, ¿no? Ahora, las cuales los ¿qué, mi hermano? ¿Por qué hay herejías, hermano? Porque hay indoctos. La misma palabra de Dios nos dice a nosotros, no pongas a un indocto a enseñar las escrituras. La misma escritura nos manda a nosotros. No pongas a un neófito, no pongas a un recién nacido. Hay que disipularlos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí dice que los indoctos, ¿qué hacen con las escrituras? Bueno, los indoctos, ¿y quiénes más, hermano? Porque hay gente que tiene años en el evangelio y no tiene los fundamentos de la doctrina cristiana. No los tiene. ¿Por qué? Mira, conoce todas las iglesias de Nesa, del estado, y si se fue a otro estado también estuvo por allá, ha estado en un montón de iglesias, ha recibido doctrina de todos los pastores y ya no sabe ni cuál es la verdadera doctrina. ¿Cómo es esa persona? Inconstante. Y le quieres enseñar y no, si yo también ya sé toda la Biblia. Es indocto e inconstante. Una persona tiene que permanecer en una iglesia y ser discipulado. Y después se le va a poner a predicar el evangelio. Se le va a enviar a evangelizar. Hay gente que allá afuera cree que está evangelizando, hermano, y no está predicando el evangelio. Llega y le dice a la gente, no, mira, Cristo te va a ayudar en tu matrimonio, y Él te va a ayudar en tu negocio, y te va a dar paz, y te va a ayudar en esto. ¿Eso es el evangelio? Pues ese evangelio se está predicando allá afuera. Gente que no ha sido enviada por Jesucristo ni por un pastor. Gente que él se le pegó su gana, él sabe un poquito de Biblia y cree que puede ir a evangelizar. Ten cuidado, dice, de la doctrina y de ti mismo, porque haciendo esto te salvas a ti y a los que te escuchan. Entonces dile que está a tu lado, si tú eres de esos inconstantes que vas a la iglesia cada 3 meses, cada año y te cambias de iglesia como cambiarte de ropa, jamás vas a llegar al conocimiento de la verdad. Así lo dice la escritura, que hay gente que no llega al conocimiento de la verdad. Él no entiende lo que es la justificación, la santificación, la glorificación. Él no entiende lo que es teología propia, lo que es neumatología. Él no entiende lo que es la iglesia. Él no entiende la doctrina que es el fundamento, hermano. No lo entiende. Sabe un poquito de Biblia y dice, ya puedo enseñar. No, tienes que ser discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí reconoció aquí Pedro al apóstol Pablo, hermano. Ahora, 2 de Corintios 12:11. 2 de Corintios 12:11. ¿Qué decía el apóstol Pablo a los que decían que él no era apóstol? ¿Qué decía? 2 de Corintios 12:11. ¿Ya lo tiene? Me he hecho un necio, decía Pablo, al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros. ¿A qué se refiere Pablo aquí, mi hermano? Que lo tenían que reconocer como que la iglesia, como apóstol, hermano.
porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo las que, mi hermano, ¿qué habían, Pablo? ¿Señales de qué? De apóstol. Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y qué, mi hermano. Pablo les tuvo que decir a los que no lo reconocían como apóstol que él fue arrebatado al tercer cielo. Y les dijo, ustedes me obligaron a yo decir esto, porque ustedes me tienen que reconocer como apóstol, porque las señales de un apóstol las he hecho. Él murió un joven predicándole la palabra, fue y lo resucitó. ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? Un joven llamado Eutico. Dice que Pablo predicaba largo, hermano. Estuvo predicando toda la noche estuvo predicando. Y ahí había un joven que estaba escuchando la palabra y estaba cerca de la ventana. ¿Y qué cree que pasó con este joven? Pero se durmió, como usted comprenderá. ¿Por qué se durmió este joven? Porque para algunos la palabra, hermano, ya dicen, ay, qué fastidio, ya que acabes, hermano, ya tiene como una hora hablando. Se durmió y se cayó y se murió. ¿Qué hizo Pablo? Fue, oró por él y resucitó al joven. Señales de un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión va a una isla, lo muerde una víbora. ¿Qué decían los habitantes de la isla? Ese es criminal y no va a librar la justicia, se va a morir. ¿Qué hizo Pablo con la víbora? ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? Es que no quiero ir a todos los textos, mi hermano. ¿Si lo ha leído? ¿Qué hizo con la víbora? Nadie, híjole, no lo ha leído. Estaban encendiendo fuego, mi hermano, porque de hecho a él lo muerde porque va a recoger leña y está haciendo fuego y ahí se le prende la víbora. Fue al fuego y le hizo así, ya. ¿Cayó muerto? No, señales de un apóstol. Lo dijo Jesucristo, no, cuando los envió a predicar. ¿Tomarán veneno y qué? Nada les dañará. ¿Echarán fuera qué? Serpientes. ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? A ver, ¿qué otra señal tenía Pablo como apóstol? ¿Se acuerda usted cuando había un cojo de nacimiento? ¿Qué hizo Pablo con ese cojo? Lo sanó. No le dijo, levántate. ¿Y qué pasó con el cojo? Se levantó. ¿Y no los querían hacer dioses? Y él dijo, no, si de esto les venimos predicando, que no adoren la creación, que adoren al Creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué otra señal hizo? Porque miren, los apóstoles fueron enviados con poder, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vamos a verlo. Hechos 5:12. Hermano, lo vuelvo a invitar a que lea la Biblia. Dile que está a tu lado, te volvemos a invitar a que leas la Biblia porque así al pastor le es más fácil no estar leyendo tantos textos y explicarte todo. Nadie dice amén. Hechos 5:12. Yo no sé qué haga usted con su tiempo, amado hermano. Si ve la tele 3 horas, ya reduzca la 1 y las 2 horas que tiene de tiempo, lea la Biblia. Yo no entiendo por qué no pueden leer la Biblia algunos. A ver, ¿qué les faltará tiempo? ¿Qué harán con todo su tiempo? A ver, ¿qué harán? Yo me pregunto, ¿qué harán? Alguien dirá, pues yo trabajo en mi carro. Tienes ahí para poner un disco. En lo que tardas de ir a tu trabajo 1 hora, te escuchas una predicación. O sea, ¿habrá excusa? Yo también trabajo. ¿Sabe usted qué hago en mi trabajo? Pues ahí tengo mi computadora y escucho las predicaciones. Todo el día tengo ahí, estoy encerrado ahí como 9 horas, pues tengo para escucharme como 9 predicaciones diario. ¿Y aprovecho qué? El tiempo. ¿Nadie dice amén? La mujer que está en casa no podrá tener una grabadorcita por ahí y poner predicaciones mientras lava y cocina, ¿no lo podrá hacer? ¿Saben qué hacen? Oyen alabanzas. Ya hemos enseñado que las alabanzas no son para nosotros. A ver, ¿las alabanzas son para ti? Son para que te alegren el día y te sientas contento y andes así. ¿Para eso son las alabanzas, hermano? Las alabanzas son para darle gloria a Dios. Cuando vienes aquí, entonces sí, de tu ronco pecho dile, Señor, tú eres glorioso, poderoso, santo, justo, fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí están escuchando como si pusieran otra música del mundo. O sea, nada más cambiaron de música. Antes oían a Vicente Fernández, ahora escuchan a Marcos Witt y todo el día están escuchando alabanzas. ¿Eso les va a edificar? ¿Eso les va a afirmar? ¿Van a conocer la doctrina de Cristo? Dile a que está a tu lado, ya no pierdas el tiempo, ya te lo enseñó el pastor. Ponte a escuchar predicaciones. La mujer, ¿qué debería de escuchar? A ver, la mujer, ¿qué predicaciones debería de buscar en internet? A ver. De cómo ser una buena esposa.
Predicaciones de ver cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre, cuál es mi rol como esposa, como madre, como miembro de la iglesia, cuál es mi rol. Debería estar escuchando ¿cuántas? Todas. ¿Y cuántas veces? Todo el día, hasta que un día le caiga el 20 y diga, debo de respetar a mi marido. Ya lo leí y ya me lo reveló Dios. Debo de respetar a mi marido. Debo de enseñarle a mis hijos las escrituras y no ponerlos como tontos en una computadora, en un teléfono, todo el día para que se distraiga. Le debo de enseñar la palabra de Dios. Hasta que te caiga el 20, porque ¿cuántos saben que no les ha caído mucho el 20 a todos? Hermano, dice la escritura que aprovechemos bien el tiempo, ¿sí o no lo dice? Mira cómo andas, no como necio, sino como entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Aprovecha el tiempo porque es corto. ¿Cuántos dicen amén? No hay excusa para todo el que trabaje, puede llevar aquí una memoria, no sé, un teléfono y escuchar la palabra de Dios. Todo el día, todos los días, todos los días. Y si tú haces lo que dice Salmo, bienaventurado el que medita en mi palabra día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Otra cosa sería la iglesia, hermano, si viviéramos así, mi hermano. ¿Nadie dice amén? Ya leímos 5:12, ya ni lo leí, ¿verdad? Dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas, ¿qué, mi hermano? Señales y prodigios, ¿dónde? En el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, ¿qué señales tenían los apóstoles? Prodigios, milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que en ese tiempo hasta con la sombra de Pedro se sanaban? ¿Sí lo ha leído? Creo ahí mismo está, en el 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, ¿qué hacía, mi hermano? Que cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué pasaba? Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? ¿Usted ha visto un apóstol de estos? Que usted agarre y diga, ahí está su sombra, ahorita paso. Y pasas por su sombra y usted sanado. ¿Usted ha visto ese? Porque esto nada más le pertenecía a estos apóstoles de Jesucristo. Hoy dice que si alguno está enfermo, venga con el pastor y este va a orar y la fe lo sanará. ¿Sí ve la diferencia, mi hermano? Entonces, ¿sí había señales en Pablo como el apóstol de Jesucristo, mi hermano? Mire, Hechos 19:11. Por eso es muy importante entender por qué Pablo se presentaba como apóstol. Él decía, yo tengo autoridad de establecer la doctrina de Jesucristo. Hechos 19:11. ¿Lo tiene? Vamos a ver desde el 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. ¿Por mano de quién, hermano? De Pablo. ¿Pero qué hacía Dios a través de Pablo? Milagros extraordinarios. ¿Sí había señales de un apóstol en Pablo? De tal manera aún, fíjense, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué, mi hermano? ¿Sí ve ahí cómo era usado Pablo, mi hermano? Vamos a ver Hechos 13:6. ¿Sabían que Pablo cegó a un hombre por un tiempo? ¿Sí lo ha leído? Vean las señales que había en Pablo como apóstol, Hechos 13:6. Hechos 13:6, ¿lo tiene? Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron ¿a quién hallaron, hermano? A cierto mago, un brujo, falso profeta, era judío llamado, ¿cómo se llamaba este falso? Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué deseaba este gobernador, hermano? Oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas. ¿Quién es Elimas? El mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe, ¿a quién, hermano? Al procónsul. Él no quería que él oyera para que no se convirtiera. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo Pablo?
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás, ¿qué, hermano? Ciego, y no verás el sol. ¿Por cuánto? Por algún tiempo. ¿Está viendo el poder que había, mi hermano? Los prodigios y los milagros que hacía Pablo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Cuántos ven las señales de un apóstol aquí, hermano? En otra ocasión dice que una mujer que tenía espíritu de adivinación los iba persiguiendo y iba gritando: estos son siervos del Dios Altísimo. Y cada día iban gritando. ¿Qué hizo Pablo? Agarró y dijo: espíritu, sal fuera de ella. ¿Y qué hizo el espíritu? Salió de ella y quedó libre. Señales de un verdadero apóstol. Por eso Pablo dice: apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi hermano. Yo creo que con esto ya es suficiente. Vamos a darle gracias a Dios. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con nuestra carta a los Romanos. Le voy a pedir que se ponga de pie y cierre sus lindos ojitos, que no esté platicando, que no se distraiga. Ya vamos a terminar. Viene lo más importante, que es venir delante de Dios y pedirle que esta palabra caiga en buena tierra. Allá afuera hay mucha gente engañada porque está aceptando nuevos apóstoles, nueva doctrina. Yo no sé a ti qué te han enseñado durante tu vida cristiana, no lo sé. Pero si no tienes el conocimiento de la doctrina fundamental de Cristo, no sabes nada. Oye, examínate cómo ha sido tu vida cristiana. ¿Perteneces a una iglesia local? ¿Tienes un pastor que va a dar cuenta de ti? ¿Te congregas regularmente? ¿Lees las escrituras regularmente? ¿Te dejas enseñar o crees que ya lo sabes todo? Examinémonos, hermano. Examinémonos. Porque de esto depende dónde vas a pasar la eternidad. Si tú has sido discipulado por un falso maestro, tú vas a ir en camino de muerte. Yo no sé qué doctrinas traes, Dios lo sabe, pero en este lugar se te está enseñando, solo el escrito está, la sana doctrina. Padre Santo, tú que conoces a tus ovejas, Señor, tú que conoces a tu iglesia, tú que conoces a los que son tuyos, yo te pido misericordia, Padre, por aquellos que no han entendido lo que es ser un cristiano, Padre Santo. Por aquellos, Padre Santo, que son desobedientes, que son rebeldes, que asisten a la iglesia cuando quieren y van a la que quieren y no se sujetan a un pastor. Ten misericordia de ellos, Padre. Sabemos que ellos son cabritos, Señor, no son ovejas, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, oyen tu voz y te obedecen. Una oveja sabe que Cristo es el Señor, el Maestro, el Pastor, y se sujetan a ti, Padre. Y tú has dejado en tu palabra, mi Dios, cómo debemos de conducirnos en la iglesia. Tú has establecido un orden, Padre Santo. Tú has establecido un orden donde has puesto un pastor, Padre, y mandas a las ovejas que se sujeten a su pastor. Padre, dame sabiduría, mi Señor. Dame sabiduría para poner orden en esta iglesia, Padre, para predicar la sana doctrina, para que todos seamos edificados y llevados a la estatura del varón perfecto. Te lo ruego, Padre, te lo suplico. Sigue usando a la vida de mi hermano Rodolfo, Padre, de mi hermano Adrián, y yo te ruego por ellos y por mí, Padre, para que entendamos la responsabilidad que tenemos, Señor, que debemos de escudriñar tu palabra, darnos tiempo, que no tengamos excusa, Padre, porque en aquel día tú nos vas a demandar, Padre Santo, esta gracia que nos has dado, Señor. Yo te ruego por ellos, por mí, Padre, por los jóvenes que tú vas a levantar. Haznos obreros aprobados, mi Señor, obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse y que usen bien la palabra de verdad. A ti te damos la gloria, Padre, la honra, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios.